Arte Médica Hospital, la ciencia y el arte de cuidar tu salud. Soy el doctor Aniceto Gendis Acalco. Soy médico especialista en cardiología. Egresé del Centro Médico Nacional de la Raza, perteneciente al IMSS y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero sobre todo en una maestría en administración de hospitales y algunos diplomados que compensan o tratan de incrementar el conocimiento en las áreas. Me acuerdo cuando llegué aquí, fíjese que implantamos un primer marcapaso en la clínica de Chilpancingo. Eso fue en el año 2000, casi recién salido del hospital, bueno, recién salido de la especialidad, que fue algo renombrado porque nunca se había hecho. Pero bueno, a partir de ahí fue el pionero y posteriormente lo llevamos al Hospital General. También ahí estuvimos implantando varios marcapasos para la gente que tiene bajos recursos económicos. Entonces, hay una gran variedad de trastornos cardíacos, pero los más frecuentes en orden de importancia, que ya sería la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas y las lesiones valvulares. Y algunos ya muy degenerativos, pero ya muy relacionados con el envejecimiento, son los trastornos de conducción eléctrica, que los conducen a tener frecuencias cardíacas lentas del corazón y que terminan con implantes de marcapaso. Pero eso está más relacionado con el envejecimiento. Quiere decir, cuando las enfermedades del corazón, de hecho, van apareciendo o se hacen más frecuentes conforme más va envejeciendo la población. Y los que son muy jóvenes, pues son de defectos del nacimiento. Tenemos que son las denominadas cardiopatías congénitas. Nacen con enfermos del corazón. Y las adquiridas generalmente relacionadas con el propio envejecimiento de la población. Y actualmente son más importantes las enfermedades del corazón porque la persona vive más tiempo. Se ha demostrado que actualmente se va incrementando la prevalencia. Eso es que anteriormente teníamos una prevalencia de hipertensión, digamos, de un 24% y ahorita estamos arriba del 35%. Quiere decir, de la gente adulta. Y eso quiere decir que 3 personas de cada 10 son hipertensos. Pero la hipertensión arterial es un trastorno que en la mayoría de las veces no da síntomas. Es asintomático, pero se le ha catalogado como el asesino silencioso, porque lo tiene presente, está causando daño, pero no los está manifestando. Cuando hay manifestaciones, son manifestaciones muy vagas, son muy atípicas, y lo más frecuente podría ser la cefalea, el dolor de cabeza, un poquito de mareo quizás, visión borrosa, que serían los síntomas más frecuentes. Pero eso las personas, como no tienen síntomas, y en México no hay una cultura de la prevención, las personas van cuando tienen síntomas. Entonces, cuando se hacen estudios al azar, se encuentran muchas personas que son hipertensas y que no sabían que son hipertensas. Ahora, los síntomas sí pueden aparecer cuando las cifras de presión son muy altas, pero eso son presiones exageradamente muy altas, que estamos hablando arriba de 180 de presión sistólica, que es la hipertensión da 2 cifras, una que es la de arriba que le llamamos sistólica y otra que es de abajo que le llamamos diastólica. Entonces, cuando estamos arriba de 180 sobre 120 milímetros de mercurio, la persona puede tener pues, el dolor de cabeza, que es más intenso, mareos, vómitos, dolor precordial, o sea, dolor en el pecho, sensación de que les falta aire, y pueden tener edema de los pies, o sea, se le hinchan los pies, pero los síntomas cambian cuando se agrega un órgano dañado como consecuencia de la hipertensión. Por ejemplo, si la hipertensión arterial causa un daño directo al corazón, que eso puede causar insuficiencia cardíaca y eso se manifiesta por la sensación de falta de aire, sensación de que tienen apretura en el pecho, se les empiezan a edematizar los pies, luego no tienen tolerancia al esfuerzo, empiezan a caminar y sienten una sensación de fatiga y sensación de falta de aire. Eso sí es que ataca directamente al corazón, pero puede atacar al cerebro también. Y entonces estos generalmente se tapan las arterias que suministran sangre al cerebro. ¿Y qué nos condiciona esto? Que disminuya la perfusión, o quiere decir el suministro de oxígeno y nutrientes a una parte del cerebro, y esto causa parálisis.
Entonces, no sé si es muy frecuente, quizás algunos de nosotros hemos visto en la población general que hay personas con parálisis de una mitad del cuerpo. Y es muy frecuente porque después de un evento ya nada es igual. Es una persona que desarrolla una complicación como consecuencia de la hipertensión arterial, vive menos, vive mal y es más costosa la atención. Entonces es más barato la prevención que la curación. La hipertensión arterial se le considera una enfermedad multifactorial, siempre y cuando fuera la hipertensión esencial, porque hay dos hipertensión esencial e hipertensión secundaria. La hipertensión esencial es multifactorial porque tiene muchas causas que lo condicionan y es una mezcla de todos esos factores o causas se juntan y hacen que una persona desarrolle hipertensión, daña las arterias. Y entre eso, primero tenemos la herencia. Si eso quiere decir que si nosotros tenemos un familiar directo, que eso es papás, mamás, hermanos, que tienen hipertensión arterial, tenemos más probabilidad de que desarrollemos también nosotros hipertensión arterial. Entonces, el peso y la obesidad son otros factores de riesgo. Los otros es el consumo de sal. Los alimentos actualmente, para que no se descompongan, sean duraderos, procesados, industrializados, tienen conservadores y entre ellos tienen exceso de sodio, que es sal. Y esto daña directamente a las arterias. Entonces también causa mayor predisposición. Por eso quizás la gente de la ciudad tiene más hipertensión que la gente que vive en el campo, que ya todavía tienen un poquito más de alimentos de tipo natural, no procesados. Entonces, y otro de los factores es el consumo o la disminución en el consumo de frutas y verduras. Las frutas y verduras tienen un papel protector para evitar el desarrollo de hipertensión arterial. Esos son entre las causas más importantes de la hipertensión multifactorial de causas primarias. La secundaria sí es un trastorno de otros órganos que están dañados, por ejemplo, problemas de la tiroides, problemas del riñón, problemas de coartación aórtica, o sea, son otros trastornos. El estrés también está considerado. Las cifras de presión van a subir entre más importante sea la carga de estrés. Si es muy severa y la persona no sepa controlarlo, sí le pega en el desarrollo de hipertensión arterial, siempre y cuando el tiempo que esté bajo estrés sea importante, o sea, que sea prolongado. Que digamos que nada más un día y ya el otro día estoy tranquilo. Cuando es sostenido, eso va causando daño directo a las arterias, las va endureciendo. Y entonces después de un tiempo, aunque ya se quite del estrés, que la persona ya no esté bajo estrés, ya causó daño en sus arterias. Y por lo tanto esa persona ya se quedó hipertensa. No es igual que aquella que nada más estuvo unos días ahí con estrés y después se retira de esa condición, vuelve a la normalidad. El tratamiento de la hipertensión arterial no todos medicamentos, es modificación del estilo de vida más medicamento cuando son necesarios. Y los medicamentos son una gran variedad. O sea, hay muchos medicamentos que actúan en diferentes niveles y por lo tanto también así como va evolucionando desde los más económicos, que son los más antiguos, hasta los más recientes, que son más caros, pero también los más antiguos tienen más efectos secundarios y los más recientes tienen menos efectos secundarios. Quiere decir que si utiliza medicamentos más antiguos por sus efectos secundarios, la persona puede abandonar el tratamiento por los efectos, no tiene apego. En cambio, los que son más nuevos tienen menos efectos secundarios y la persona pudiera tener más apego, entre comillas. ¿Por qué? Porque son más caros. Y entonces el costo es más elevado también. Entonces, sin embargo, le digo, lo importante aquí es modificar el estilo de vida. Las personas pueden tomarse la presión en casa. Las cifras de presión arterial que se toman en casa no son iguales a las que se toman en el consultorio. En el consultorio las cifras de presión para hacer el diagnóstico son más altas, porque una persona, el hecho de llegar al consultorio, ya trae un cierto grado de estrés. Claro. Y eso eleva la presión arterial. Entonces el corte para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio es de 140/90 milímetros de mercurio, mientras que en casa son de 130/85. Eso quiere decir que si ellos tienen más de 130 de presión sistólica y más de 85 milímetros de presión diastólica en casa, tomada en más de una ocasión, porque una sola cifra tampoco hace diagnóstico, tomado en más de una sola ocasión y en diferente momento. Eso quiere decir que no, me lo tomo ahorita y dentro de 5 minutos me la vuelvo a tomar, no, tiene que ser en un tiempo diferente. Ellos pudieran tener sospecha de padecer algún trastorno de hipertensión arterial y pudiera ir
a buscar atención médica que le ayuden a aclarar o implementar las medidas necesarias. Las mujeres están protegidas hasta que llega la menopausia. La producción de estrógenos son cardioprotectores. Entonces, de hecho, se enferman menos incluso de cualquier enfermedad del corazón, hasta de problemas coronarios, o sea, aquellos que los disminuye su riesgo de infarto. Pero después de la menopausia se pierde la cardioprotección por los estrógenos. La prevención es más barata. La curación es más costosa. Pero si llevan un mal control de la presión arterial, están predispuestos a desarrollar complicaciones secundarias relacionadas con la hipertensión arterial, el cual causa daño a otros órganos importantes que son corazón, cerebro, riñones y sobre todo en los ojos, que causan retinopatía hipertensiva. Entonces, después de una complicación crónica, ya nada es igual. Entonces, la persona, les vuelvo a decir, quien ya desarrolla una complicación secundaria, vive menos, vive mal y el tratamiento es más costoso. Entonces, es algo que deben de tener presente porque les va a servir para llegar a una vida pues más prolongada. Arte Médica Hospital, la ciencia y el arte de cuidar tu salud.